¿Qué es el teatro? La palabra teatro viene del griego, teatrón. El teatro es una de las artes escénicas, en el que los actores representan una historia delante de una audiencia. Se compone de varios elementos, como son la gestualidad, el discurso, los sonidos, la música y la escena. Otros elementos son el texto, la dirección y la actuación, y a estos le podemos añadir el vestuario, el decorado y el maquillaje. Historia del teatro. El teatro antiguo. El teatro griego surge de la lírica coral. Los géneros que destacan son la tragedia y la comedia. Son temas religiosos hacia dioses. La entrada era gratuita y los actores, todos hombres, y actuaban con máscaras. La máscara blanca representaba a las mujeres y la negra a los hombres. Solo podía haber un máximo de 3 actores en escena. La tragedia se caracteriza por: los personajes son héroes y dioses. Se desarrolla en el pasado. Su intención era emocionar al espectador y hacerle reflexionar. El tema era que el héroe se enfrenta a una adversidad. El lenguaje es solemne y anticuado. Autores son Esquilo con los persas, Sófocles con Edipo el rey, Eurídipe con Helena, y la comedia se caracteriza por personajes de baja condición social. Se desarrolla en el presente. Pretendía hacer reír criticando a las personas y a la sociedad en general. El personaje busca algo que es imposible en la vida real, pero finalmente tiene un final feliz. Lenguaje vulgar y coloquial, y como autor encontramos a Aristófanes con Las nubes. Un ejemplo de teatro griego es el teatro de Epidauro. El teatro romano. El origen del teatro es debido a que la cultura romana se helenizó. Destacan las farsas atelanas, que son representaciones cómicas basadas en la vida cotidiana. Los actores llevaban máscaras, y solo eran hombres. La otra manifestación es el mimo, y se representan escenas de la vida diaria. Y aquí sí que actuaban también mujeres y sin máscaras. Las representaciones dramáticas pueden ser de 2 tipos. La tragedia, que puede ser la fábula Fortunata, cuyo asunto es griego, y la fábula Praetesta, que cuyo asunto es la leyenda o la historia de Roma. La comedia es el otro tipo, que puede ser de fábula Paliata, cuyo asunto es griego, o la fábula Togata, cuyo asunto es romano. La tragedia se desarrolló en Roma. El autor más destacado fue Séneca, y algunas de sus obras fueron Medea y Agamenón. La comedia se desarrolló más, y los autores fundamentales de la comedia son Plauto, con Eulalia, y Terencio con Ecira. Un ejemplo de teatro romano es el Teatro Romano de Mérida. La Edad Media supone la extensión de la fe cristiana. En el teatro esto se traduce en una transición del paganismo romano a un teatro dramático, místico y teocentrista. El teatro se divide en popular y religioso. El teatro popular se realiza en calles y plazas públicas en un lenguaje sencillo y accesible a toda la población, mientras que el teatro religioso se realiza en iglesias y palacios, utiliza un lenguaje culto y está dirigido al sector más privilegiado. Dentro del teatro popular aparecen unas obras de carácter lúdico representadas por juglares que unían poesía, música y cante de una manera cómica. Una de las obras más representativas de la época medieval es El auto de los Reyes Magos, escrita en el siglo XII y considerada como la primera obra teatral española. Dentro del teatro medieval encontramos el teatro románico y el teatro gótico. El teatro románico se caracteriza por ser principalmente religioso y estar dirigido a la exaltación y divulgación del cristianismo. En cambio, el teatro gótico estaba ligado al gran desarrollo económico y cultural de la época, y se comenzó a representar teatralmente las novelas de terror, lo que supuso escenarios cargados de elementos sobrenaturales, viajes en el tiempo y personajes dominados por sus pasiones. El teatro en la Edad Moderna. El teatro renacentista. El cambio en el pensamiento que surgió a finales del siglo XIV favoreció que empezasen a componerse obras dramáticas enfocadas en la temática humanista. A esto se unió la llegada de la imprenta, que favoreció la publicación de obras teatrales escritas y el interés de las clases sociales más pudientes por producir algunas de estas obras. Si bien se mantuvo el teatro religioso heredero de la Edad Media, se desarrolló considerablemente en esta época el teatro profano, siendo Lope de Rueda uno de sus principales exponentes en España, y dividiéndose en teatro populista, cortesano y erudito. En Italia surgió la comedia del arte, un teatro de carácter cómico que consistía en la improvisación a partir de un pequeño guión previamente establecido, donde la mayoría de las obras eran enredos amorosos. En España, la transición entre teatro medieval y renacentista fue La Celestina, una obra tragicómica de Fernando de Rojas, cuya temática amorosa rompía con los ideales religiosos anteriores.
Así pues, esta época fue la antesala del periodo dorado del teatro, aunque no sería hasta el barroco cuando se entrase de lleno en dicho periodo. El teatro barroco. Los siglos XVI y XVII supusieron el auge del teatro barroco, surgido en Italia partiendo de la comedia del arte y transmitido al resto de Europa con posterioridad. En Francia y en Inglaterra hablamos de un renacimiento tardío, por lo que mientras en España e Italia se desarrollaba el teatro barroco, en Francia se desarrolló el teatro clásico, patrocinado por Luis XIV y representado en autores como Molière o Racine, utilizando la temática griega y romana. Este teatro culminó con la unificación de las compañías teatrales más importantes en una, la Comédie Française. El teatro barroco en Inglaterra nunca fue tal, puesto que se desarrolló un teatro renacentista tardío influenciado en gran medida por el reinado de Isabel I, dando lugar al teatro isabelino, que consistía en un teatro típicamente medieval, adaptándolo a nuevos aspectos de la época. Por el contrario, en España se desarrolló un teatro barroco pleno, que pasó a denominarse el Siglo de Oro. Este teatro se basaba en el sentimiento religioso, patriótico y del honor. Entre los autores de esta época destaca Lope de Vega y Tirso de Molina en un primer ciclo, y Calderón de la Barca en un segundo ciclo. En este periodo se desarrolló la nueva comedia, el teatro musical, la fiesta teatral y el auto sacramental. El teatro contemporáneo. El teatro contemporáneo abarca los siglos XIX y XX, siendo consonante con los movimientos artísticos de la época. Se orientó hacia el dinamismo y la abstracción. En el siglo XIX surge el teatro romántico, que destaca por el sentimentalismo, el dramatismo y los temas oscuros y escabrosos, la exaltación de naturaleza y el folclore popular. Destaca un subgénero conocido como melodrama, del que el mayor exponente es Víctor Hugo. Las dos características más importantes del teatro contemporáneo del siglo XIX son el naturalismo y el simbolismo. Los actores actuaban como si estuvieran viviendo una situación de la vida real, y se iluminaba solo el escenario, dejando al público a oscuras. Se busca la esencia humana a través de la meditación y la intuición. Cobran importancia las leyendas y los temas míticos. En el siglo XX, los estilos varían y son más diversos. Se le da importancia no solo al carácter literario del teatro, sino también al visual. Inicia en esta época el teatro experimental, dejando el teatro más clásico de lado. El director teatral gana protagonismo y aparece en diversas escenas. Movimientos del teatro contemporáneo son el teatro épico, el teatro de la crueldad, el teatro del absurdo y el realismo poético. El teatro en la actualidad, siglo XXI. Los teatros realizados durante el siglo XXI destacan por ser obras arquitectónicas modernas. Destacan las grandes cristaleras y sus formas son oblicuas y extrañas, con la finalidad de proporcionar sensaciones y efectos ópticos curiosos. Muchas de estas obras son conocidas mundialmente, como la famosa ópera de Sydney, Australia. En Pekín encontramos una obra que juega con nuestra visión y nos da curiosos efectos ópticos. Es el Teatro Hall. Muchas de las obras que se representan en la actualidad siguen siendo obras de autores clásicos griegos y de otros autores como Shakespeare o Miguel de Cervantes, aunque en la actualidad han surgido nuevas y numerosas tipologías de obras de teatro. Un ejemplo serían los musicales. Otras obras que se realizan muy comúnmente son las obras infantiles y el teatro del abstracto, el teatro de sombras, teatro de títeres y el teatro tradicional japonés.